Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Bienvenidos a esta segunda fase del podcast Oracle de BACR. Ya no dejamos atrás la época de citas ciegas y ahora nos metemos en un nuevo tema. Nuestra temática para este podcast de ahora en adelante se llama de la teoría a la práctica. Y para mí es un honor que estén el día del día de hoy con nosotros y que formen parte de esta conversación diaria que vamos a estar haciendo cada 15 días con una temática distinta. El podcast ahora no solamente voy a estar presente yo, y un invitado, sino ahora vamos a hacer 3 panelistas. Ya les voy a dar la oportunidad para que cada uno de ellos se presente y diga un poquito de su vida y demás. Y vamos a tratar distintos temas de lo que está actualmente en boga a nivel de tecnología, sobre todo. Esa es la idea. Sin embargo, de vez en cuando vamos a hacer también, nos vamos a salir un poco del libreto, porque de acuerdo con lo que vaya hablando, tenemos aquí a un morado de corazón, de hueso morado, y a un rojinegro también. Entonces, sé que tarde o temprano van a tener algunas discrepancias y sobre todo en las fases en las que estamos actualmente en nuestro campeonato de fútbol aquí localmente en Costa Rica y para la gente que nos escucha de afuera. Entonces, primero que todo, la bienvenida a Fran y Grevin. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a formar parte del podcast. Tendremos un cuarto participante, posiblemente ya para el próximo programa, pero por el momento estamos nosotros 3. Y entonces, inicialmente, Fran, te concedo la palabra para dar la bienvenida a la gente. Gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ahora, en realidad, habrá que acostumbrarse a eso, ¿verdad? Porque uno no sabe dónde lo están viendo y dónde lo escuchan. Muchas gracias, Ronald, por invitarme y muy honrado de estar aquí participando con ustedes, con este par de fieras. Es un honor para mí acompañarlos. Bueno, yo soy profesor de la universidad desde 1900, híjole, hasta que me dio dolor de espalda, desde 1985 más o menos, por ahí empecé yo a dar clases en la universidad. Actualmente doy clases en una universidad que se dedica a las partes de ingeniería, que es la Universidad de Invenio, y ahí doy clases en la parte de ingeniería mecatrónica, en la parte de sistemas de información y en la parte de ingeniería industrial. Soy un amante de la tecnología, estudié primero electrónica, después estudié sistemas y finalmente saqué una maestría en sistemas, como casi todos los que nos hemos metido en eso, pero después ahora últimamente me dio el lado de profesor universitario ya formal y entonces saqué una maestría en educación universitaria que ha sido muy buena y me ha gustado mucho para formalizar esta parte de impartir lecciones en la universidad. Y en eso estoy. Aquí sigo. Soy fiscal del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, del CEPIC. Y ahora en julio termina mi periodo, así que vamos a ver qué sucede a partir de julio. Perfecto, Fran. Bueno, más bien la verdad, el agradecido soy yo por haber aceptado la invitación a que estés aquí con nosotros y compartas un poco de esa experiencia y de ese conocimiento que tienes. Grevin, tu turno. ¿Qué nos puedes decir a la gente que te escuche? Bueno, primero que todo, gracias de ver a todos los que nos escuchan. Coincido totalmente con Francisco en el sentido de que hay que acostumbrarse, ¿verdad? Ahora la facilidad y la tecnología permite pues escuchar un contenido prácticamente a cualquier hora del día y esa es la facilidad que brinda ahora el hoy por hoy todo lo que se hace y hacemos en tecnología. Así es, un saludo, un abrazo para todos. Con vos, Ronald, muy agradecido, de verdad. Realmente tenemos ya rato de conocernos. Con Francisco, pues bueno, iremos conociéndonos ahí de a poco. A final de cuentas, un abrazo para todos los que nos escuchan de verdad. Igual, pues muy agradecido. La verdad es que tecnología no ha sido ajeno para mí. También en algún momento di 2 años clases, aunque si bien es cierto, es un área que me encanta, la docencia, y en algún momento, pues, ¿por qué no? Puedo retomarla. Ahorita estoy un poco, por decirlo así, fuera de ese ámbito. Sin embargo, sí estoy al 100% en temas de seguridad. Y pues bueno, al igual que ustedes, compañeros, colegas, en algún momento pues
incursioné en la carrera de ingeniería en sistemas y pues bueno, la obtuve ya hace algunos años. También incursioné en la parte de la maestría, tengo una maestría en tecnologías de la información y también en auditoría. Y pues bueno, ahora obviamente pues enfocado al 100% en temas de seguridad. Y ahorita pues el ámbito en la industria en la cual me manejo pues es básicamente el sector financiero, entiéndase la parte de banca. Igual pues de ahí aquí estamos dispuestísimos a hablar de tecnología, principalmente por lo menos en mi área, que es seguridad, pero hablar en términos de tecnología, en todo lo que se refiere a tecnología, porque tecnología es una palabra muy grande, es apasionante, así que estamos para servirles a todos y ustedes, y desde luego, pues gracias de verdad por la invitación una vez más. Y tal vez, ¿qué momento para iniciar nuestro podcast? Y este es el programa número 50 del podcast que estoy produciendo ya. Y precisamente los llamaba y les decía, bueno, hablemos un poco, porque hablemos de que este 30 de abril se cumplen casi 30 años, 29 años para ser exactos, desde el primer despliegue de una página hecha en HTML, en hipertexto, en el Internet. Y creo que fue todo un hito porque tanto Francisco como yo empezamos en una era donde el ambiente gráfico no era el común de nosotros. Nosotros venimos de la era prehistórica de carácter y vos, Grevin, sos un poquito más para acá. Pero entonces hablemos un poquito de esto. Frank, vos al puro principio, cuando tienes los primeros contactos con la tecnología, ¿te imaginabas al llegar al punto donde hemos llegado hoy en el año 2022 con la utilización de las nuevas tecnologías convergentes, con los temas de machine learning, de inteligencia artificial? ¿Cómo visualizabas vos aquella primera página que fue desplegada hace 29 años? Ay, no, hombre, imagina. En esos tiempos había que hacer una llamada telefónica. Empecemos por ahí. Había que hacer una llamada telefónica. Teníamos un aparato que se llamaba modem, que ahora yo trato de enseñarle fotos a los muchachos de la universidad porque no existe. Y había que cargar lo que ahora es tan natural, que es el protocolo TCP/IP, y que es natural a Windows o a Linux o a el iOS de las Mac. Eso no existía en aquellos tiempos, entonces había que cargar un driver especial y cargarlo a mano, porque eso de cargar automático tampoco existía, ¿verdad? Todo era a mano y de irlo cargando. ¿Te acordarás del nombre? A ver, Francisco, eso es un quiz. ¿Cómo se llamaba este driver que nosotros cargábamos? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que yo cargaba lo que se llamaba Trumpet. Exacto. Y el famoso Netscape, que era el navegador que había, ¿verdad? Y había un dial para marcar, para hacer discado. Me acuerdo que había un producto, en este momento se me olvida, que se usaba para hacer el marcado. Y después de que todo eso pasaba y el sonido famoso que ponen en las películas del sonido del modem haciendo el discado y tratando de engancharse, empezaba a salir la pantalla. Y la pantalla empezaba de arriba hacia abajo, línea por línea, poquito a poquito. No era un despliegue poderoso, rápido. Yo me asusto, por ejemplo, de esta máquina que tengo yo, que es rapidísima, ¿verdad? No, que va. Uno podía ir por un fresco y volver y todavía no se había terminado de cargar la pantalla. Y ojalá que no tuviera muchos gráficos un poco sofisticados, ¿verdad? Más duraba todavía en cargar la pantalla. Ese es el ambiente y uno lo consideraba tecnológicamente avanzado. Pero yo siempre les Sí, digo a los muchachos de la U, yo les digo, vivimos, nosotros somos privilegiados. Vivimos en un tiempo donde hemos contado con una serie de avances tecnológicos tremendos. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeñillo, los avances tecnológicos más sofisticados fueron la salida del televisor a color, el horno microondas y el control remoto. Bueno, el control remoto de mis papás era yo. Ya después salió un aparato control remoto. Entonces, eso era lo más sofisticado en tecnología. Sin embargo, de los 70 en adelante, hemos vivido unos cambios tecnológicos, pero impactantes. Y en la parte de Internet, entre Internet y el teléfono celular, porque esas cosas van aliadas, ¿verdad? La penetración de Internet está muy de la mano con el hecho de que aquí en Costa Rica, por ejemplo, 97%, creo que fue la última estadística, de gente tiene un teléfono celular inteligente.
y por ende acceso a Internet. ¿Qué tipo de Internet? Ese es tema para todo un programa, ¿verdad? Sí, Pero ya eso tendremos que tratar sí, 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 en sí, sí, otro sí. programa, qué tipo de Internet, porque no necesariamente lo que todavía en este momento hay mucha gente que llega y se asombra, precisamente con estos 2 años de pandemia, que muchas veces a la gente se le exigía tener un enlace de 10 megas al menos para poder trabajar remotamente. Y dicen, pero ¿por qué tanto? Sí, ¿Por qué tanto? Pero para nosotros perfectamente en este momento, cuando sabemos que hay países asiáticos que tienen velocidades actualmente de 500 megas o inclusive hasta de 1 giga, estamos prácticamente atrasados años luz de otras regiones geográficamente hablando en términos de conectividad, ¿verdad? sí, igual, como dije, ese es un tema, creo, del que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Hay mucho de eso que no es técnico, es muy político también, porque aquí en Costa Rica el tema 5G se ha politizado demasiado. Y pues sí, hay que conversar de eso. Pero ese avance de Internet, y sigue avanzando, ¿verdad? Pues sigue avanzando, ha sido tremendo. Entonces hemos tenido posibilidades de ver avances en programación, avances en manejo de gráficos, avances en manejo de pantallas, en fin, avance por todo lado en la parte tecnológica relacionada con el mundo de la presentación de Internet y la penetración de Internet también, que eso es así increíble. Y para vos, Gravy, ¿qué representó el primer contacto? Porque vos no venís de esa época, pero tu primer contacto directamente con una página web, ¿qué fue lo que pensaste en ese momento? ¿Y a qué edad tenías más o menos? Porque eso nos pone dentro de un contexto de en qué tiempo fue que lo viviste, ¿verdad? Sí, totalmente, y a eso iba. Vamos a ver, la primera página data de 1992. Caramba, qué invento hace 30 años, ¿verdad? Toda una serie de tecnologías, como muy bien lo apuntaba Francisco y vos, Ronald, que se han venido dando a nivel de gráficos y a nivel de muchas cosas, que en aquel entonces, pues, vamos a ver, yo siento que quizás hace 30 años el ritmo, por lo menos yo en ese entonces tenía 12 años y apenas venía, eh, digamos que como con la espinita de entender qué era la informática y querer introducirnos, ¿verdad? En ese camino. Y han pasado ya muchos años y todavía sigo en este medio. Pero en aquel entonces yo siento que quizás el invento fue producto también del mismo ritmo que teníamos en los 90s. Es decir, aquella página web no tenía claramente gráficos, no era parte del invento, claramente. De hecho, me recuerdo que esa pantalla era color negro y las letras eran color verde, al muy estilo de lo que conocemos como en DOS, como para poner Puro Matrix, una, puro Matrix. puro Matrix, exactamente, era aquello en verde y ni siquiera había colores, o sea, era una cosa, ¿verdad? Que hoy en día lo consideramos incluso, pues, ¿verdad? Eran los inicios, claramente, de aquel famoso invento, pero fue toda una experiencia. En el caso mío, cuando yo tomo prácticamente en plena adolescencia el camino y este andamiaje, ¿verdad? Por la informática y por la tecnología, pues a ver, estaba prácticamente muy fresco todo. Sí, te digo, yo vengo de la época, por lo menos ya en la universidad, cuando veníamos ya utilizando Pascal, COBOL, donde tal vez ni siquiera teníamos el punto .NET, ¿verdad? Pero ya teníamos Visual. Entonces, a ver, esos inicios fueron grandiosos. Lo que sí presencié fue la era del Internet, desde su concepción prácticamente hasta hoy en día, el 56K, fue todo aquello un boom y esos son tiempos inolvidables que para los que los vivimos, pues serán tiempos que recordaremos por siempre. Y te hago la pregunta incómoda, Gravy. ¿Aprendiste HTML? Sí, en su momento tuve la oportunidad de hacer HTML. Lo que pasa es que después, a ver, en la universidad ya ni siquiera era HTML, ya era un poquito ya más, digamos que estaba empezando la era del Java, entonces ya el Java tenía ya una dimensión un poquito más versátil, ¿verdad? Me recuerdo que en los primeros años, pues de programar, ni siquiera se podía hacer por módulos, ni mucho menos, era impensado, programación por objetos, era muy lineal todo aquello, ¿no? Era un
un solo chirrión, diríamos acá en Costa Rica, una sola línea de código, era aquello, ¿verdad? Era la naturaleza del código en aquel momento. Después fue evolucionando, después y pues bueno, ya ahora con la maravilla de las múltiples tecnologías, el código se ha pues claramente diversificado y hay una variedad como si fuera una paleta de colores, como si fuera cuando vamos a comprar pintura, o sea, así yo lo catalogo. Ha crecido demasiado y ahora pues es más bien cuál escoger y qué código utilizar para poder hacer ahora una página, ¿verdad? Es increíble. En su momento vamos a tener un programa de que vamos a hablar de un poco de programación, porque aquí tenemos, como te digo, tenemos a Frank, estás vos y estoy yo ahí, y vamos a hablar un poco del tema de cómo era la programación, pero hoy démosle cabida al hito de la primera página en formato HTML. En tu caso, Frank, ¿tuviste esa oportunidad de aprender a programar y hiciste algo en HTML en aquellos inicios en los años 90? Sí, claro. Sí me tocó, me ha tocado y me sigue tocando porque yo tengo la cátedra de JavaScript en la universidad. Entonces sigo usando HTML. Así que me ha tocado ir viendo todos los cambios. Esta famosa discusión de si HTML es o no es un lenguaje, ¿verdad? Yo la evito mejor. Y pues yo, sí, claro. Yo pongo instrucciones en HTML. Dígale usted si quiere decirle lenguaje. Pero sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho las herramientas alrededor de el desarrollar programas. El concepto de desarrollo de HTML se mantiene intacto. Todavía sigue siendo el mismo motor, sigue siendo un ciclo y esa parte sigue funcionando igual. No ha cambiado. Hay una buena cantidad de herramientas para que sea más fácil programar en HTML y las versiones de HTML han aportado nuevos comandos de nuevas funcionalidades, nuevos tags que hacen que HTML sea más y más poderoso sin necesidad de recurrir a un lenguaje. Ya cuando se recurre a un lenguaje, y en mi caso a JavaScript, entonces pues tenemos unas páginas tremendas, ¿verdad? Pero a mí me tocó cuando no era JavaScript, cuando no había nada de eso. Era a punta de HTML. Pero también, si recordás, vos sí recordás que esas primeras páginas no interactuaban con las personas, con el usuario. Eran páginas que recién eran mostrar, nada más. Eran páginas estáticas y tal vez aquí nosotros sí nos acordaremos, Frank, y yo creo que vos, Graving, nunca habrás escuchado hablar, bueno, posiblemente sí, del famoso Scikit, aquella herramienta que uno utilizaba que tenía su editor, que tenía dos opciones, usabas el Professional Write, que era una de las opciones, o usabas el Streetgold, o usabas el Scikit, que eran 40 ni siquiera eran, sí, eran como 40K que recibía en memoria, entonces uno tenía ahí calculadora, tenía editor y varias cosas, y entonces generalmente uno lo hacía ahí. De hecho, una de las anécdotas que cuento es que la primera página que tuvo la Waka, a mí en ese momento yo era, con nosotros trabajaba Adolfo Di Mari, que era el hijo de Adolfo, y a mí me encomendaron hacer la primera página de la Waka, y era HTML puro, y como vos decís, lo que hacía era que tenía una serie de hiperlíneas, hipervínculos a otras páginas que había, eran 9 páginas, y ahí se mostraba toda la información de la universidad, la fundación, pero no había interacción, era informativo más que todo, y eso fueron parte del principio de lo que empezaba uno a consumir en aquel entonces. Pero de hecho, bueno, yo les pasé a ustedes, creo que Graving en ese momento no vio, pero han estado simulando, hay un proyecto que rescató la primera página de www y también están rescatando, bueno, intentaron rescatar en un proyecto las primeras páginas que estuvieron involucradas y cómo se veían con los primeros navegadores. Y el simulador es muy bonito verlo, cómo se navega en Netscape 3.0, en 4.0. No, y la graficación, porque es CGA, es que nosotros tenemos graficación de alta resolución ahora, y eso a veces la gente lo ignora, pero eran 4 colores nada más,
y en 4 colores se graficaba. Ahora que Gravy decía Pascal, me acuerdo cuando salió Pascal 7, la versión 7 de Pascal, que ya no podía ser llamado a gráficos. Pero entonces en los gráficos había que inicializar la tarjeta gráfica. Ya para ese tiempo había una tarjeta gráfica EGA y la VGA era pero blanco y negro. Eso era lo La, que E- estaba en el mercado. Lo que había, sí. la EGA, si mal no me equivoco, tenía capacidad, dependiendo de la memoria que tuviera, podía desplegar hasta 16 colores, ¿no es Claro, cierto? ese era el wow de la tarjeta. El boom de la época, sí. Que era poner una EGA, ¿verdad? Una EGA, pero con 16 colores, para brincarse los 4 de la CGA, que era la tarjeta gráfica para tener color en una computadora y ya tener alguillo de gráfico, ¿verdad? Porque si no era 80 por 24, puro Y, Matrix. y Puro mat. haciendo, sí, y haciéndolo como introductorio, Gravy, si bien es cierto, estamos hablando de hace 30 años de esto, eh, parece mentiras, pero poquitos años después, tal vez par de años más, tres años más, empezamos a ver cómo surgía a nivel en el momento que se empieza a masificar la información, empezamos a tenernos que topar con otras situaciones que tal vez eran un poco incómodas a aquel momento y que a través del desconocimiento que había, tal vez no les tomábamos importancia. Pero Frank y yo fuimos víctimas en algún momento de habernos contagiado con el primer virus informático que existió por estas regiones, que era el famoso ping-pong, ¿verdad, Frank? Que estaba uno tranquilo, la crítica, lo peor de todo que le podía pasar a uno era que su procesador se infectara con aquel famoso virus de lluvia, que uno iba escribiendo y de un momento a otro el texto empezaba a caerse y simplemente decías, perdí todo, ¿no? Y la verdad era que cerrabas la computadora, la reiniciabas y ahí estaba el documento, era algo visual. Era Y gráfico. era meramente gráfico. El ping-pong era molesto, pero no te dañaba datos, no te hacía nada. Pero lo hago como introducción porque en las últimas 2 semanas hemos estado viviendo una situación importante a nivel local y no solamente local, ya está confirmado este fin de semana, está confirmado que el grupo Conti no solamente ya está con nosotros, sino está en Perú, está en Ecuador afectándose y otro grupo, el famoso Starbucks de Rusia también cayó a la casa matriz de Coca-Cola y secuestró una cantidad importante de datos y están pidiendo una cantidad exagerada, 61 millones de euros por el rescate de la información sustraída a la Coca-Cola como parte de casi un concurso que hizo a través de Telegram, de un grupo de Telegram donde preguntó a sus seguidores, vamos a ver, cuál, ¿cuál empresa del capitalismo quieren que ataquemos? Mattel fue la número 2 y Coca-Cola salió con el premio El y premio les mayor. pidieron. Exacto. Desde el punto de vista, Graving, siempre hemos hablado y en otros programas, inclusive de la primera temporada del podcast que estuvimos hablando con, con, con otras personas especialistas en el área de informática y demás, eh, sigue siendo Latinoamérica el patio trasero de entrenamiento para los grupos activistas ciberdelincuentes, pero realmente pasa lo que dicen los medios. Hemos aprendido la lección, como dijo uno de los portavoces del gobierno, o simple y sencillamente le seguimos pasando como mantequilla el pan para que sepa algo cuando el pan está añejo y no resolvemos absolutamente nada. ¿Qué hemos aprendido realmente en estas 2 semanas de toda esta situación? ¿Qué está pasando, Grady? Sí, vamos a ver, a nivel, por lo menos en Latinoamérica, la coyuntura y pensaría que a nivel mundial de lo que está pasando es realmente crítico. Crítico en el sentido de que los organismos o, ¿verdad?, que de cibercriminales que se dedican a este tipo de actividades, pues claramente han entendido que en tiempos donde hay guerra, donde hay, vamos a ver, la tensión está en otros foros posiblemente, es donde ellos aprovechan también para hacer de las suyas. No es casualidad que vengamos en esta coyuntura desde hace algún tiempo para acá. Hay tiempos, voy a decir algo que quizás no deba, pero hay que entenderlo en su naturaleza. Hay momentos donde la delincuencia quizás no ataca tanto. A ver, hay delincuencia, pero digamos a niveles un poco menor.
¿Sí me explico? Pero hay momentos donde se dispara. Y cuando se dispara es justamente porque hay un trasfondo, o sea, siempre tiene que haber un trasfondo. Yo siempre he dicho que la seguridad se tiene que ver desde todo punto de vista como lo que es. Hay que prepararnos. El ejemplo más claro siempre lo ponemos como cuando ponemos el caso de la casa, que por más llavines que tengas en tu casa, que por más, no sé, artefactos, cámaras, un circuito cerrado de televisión, alarmas, sensores, puedes tener todo lo que uno quiera, digamos, en una casa, pero si en algún momento dejas la puerta abierta, pues vas a dejar un portillo abierto para que un delincuente, pues finalmente, vamos a ver, puede ingresar a la casa y esta pueda ser vulnerada. Así se comportan los sistemas y en realidad todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Hemos aprendido la lección? Sí y no, vamos a ver. No hemos aprendido la lección, puesto que se siguen dando ataques, se siguen eh, dejando esos portillos abiertos y definitivamente no todas las organizaciones, entiéndase de gobierno o en este caso privadas, no hemos logrado entender todavía en la parte en que estamos hoy en día. Es una realidad, estos grupos pues claramente lo que buscan es dinero. Difícilmente vamos a ver un grupo de estos pues obteniendo ventaja con otro tipo de interés. Es prácticamente lo que buscan y ese es el fin de por cuál están haciendo este tipo de actividades. ¿Qué queda del lado nuestro? Pues seguir insistiendo, seguir fortaleciéndonos y seguir haciendo el llamado a las empresas, no solamente para la cual nosotros en este caso representamos, o eso es una cuestión de interés, me parece a nivel mundial, ni siquiera a nivel nacional. Es un asunto que tenemos todos que sacarlo adelante y definitivamente la seguridad hay que entenderla un poquito y hay que meterse un poquito para estudiarla, para saber cómo atacan. ¿Qué es un ransomware, por ejemplo, que es lo que ha venido atacando últimamente? El ransomware hay que decir que no es nuevo, esto data al menos desde el año 2020 para acá, o por lo menos ha tenido fuerza desde ese entonces para acá, pero es un tipo de malware y el malware sí tienen ya bastantes años. Ahora mencionabas el caso del virus, bueno, y haciendo un poquito de referencia a esas épocas donde se inventó el primer virus, se dice que el primer virus se inventó en 1971. Sin embargo, para 1988 es cuando nace el famoso ping-pong que hacía referencia, que por cierto fue, digámoslo así, ejecutado o inventado, por decirlo de alguna manera, en Italia. Para aquel entonces, a ver, ellos se jactaban de haber inventado el primer virus informático y en efecto aquel virus atacaba el sistema de arranque de las máquinas, específicamente en DOS, y ahí es cuando empezábamos a meternos en una nueva era. Surgían inventos en términos de tecnología, pero también venían surgiendo pues el lado no tan positivo que hoy conocemos, pues que todos estamos batallando de alguna manera con él. Y Fran, ¿por qué Costa Rica? Fran, ¿qué tenemos de especial para que un grupo con la organización, han compartido en redes sociales, la organización del grupo Conti es mucho más profunda y mucho más compleja que inclusive toda la organización de una entidad gubernamental nacional? ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué después Perú? Y ahora Ecuador? ¿Por qué no países que se sabe que en la región latinoamericana se encuentran mejor preparados que nosotros? Si es un tema de sacar pecho y decir, estoy atacando a un país, posiblemente alguien hubiera dicho, no, ataquemos a Brasil, ataquemos a México, ataquemos a Colombia, ataquemos a Chile, que tienen experiencia todavía mucho más grande que nosotros. Pero ¿por qué Costa Rica? ¿Qué crees vos que influyó en ese grupo para poder hacer lo que ha estado haciendo en estas 2 semanas? A ver, y creo que Raven, que es el experto en esa parte, porque hay diferentes tipos de ataque, ¿verdad? Y entonces, pues hay ataques para demostrar poder. Me acuerdo que yo estuve trabajando con un ISP en Nicaragua en un proyecto y luego encontramos que había entrado un hacker, había llegado al web server y había modificado una línea de código del web server que era Apache, por eso es que se podía modificar, ¿verdad? Y puso estuve aquí y puso su firma. Eso era, él no votó nada, nada más esa era la cosa.
Recuerdo, creo que el Banco de Costa Rica fue el que le cambiaron su página web. Eso fue todo lo que le hicieron, nada más, ¿verdad? Y Ese tipo de esa prácticas. vez que, disculpa, Frank, esa vez que vos hablas del Banco de Costa Rica fue allá por principio de los años 2000 y le cambiaron la página y lo que le pusieron fue una imagen del Chavo del Ocho. Sí, algo así, sí, correcto, sí. Pero también está el pescador, el que pesca para comer o pesca para vender el pescado y recibir dinero, ¿verdad? Yo pienso que ellos son pescadores y me imagino nada más porque yo no tengo contacto con esa gente, me imagino que ellos andan pescando y en algunos lugares se encuentran que hay buena pesca. Y se han encontrado muchos lugares donde no han encontrado buena pesca. Hay un fenómeno que tenemos a la par ahora, que es un fenómeno de noticia, de exposición de las noticias, ¿verdad? Que ahora, antes, esto mismo sucedía y solo podía salir en La Nación al día siguiente si es que La Nación se enteraba. O tal vez en Noticias Colombia o en Monumental. Ahora no ha sucedido y ya está saliendo todo por internet, ¿verdad? En cualquiera de las redes sociales. Entonces la exposición es tremenda. Entonces, por eso nos enteramos de tanto. Pero mi parecer es que eso ya estaba sucediendo, ya había sucedido y no nos habíamos enterado nada más. Y ahora sí nos enteramos. Ahora sí nos damos cuenta, porque no vayamos muy largo. Hace 6 meses el MISID no nos contaba quién estaba atacando dónde, pero ahora el MISID nos cuenta todos los días quién está atacando dónde. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que solo ahora es que atacan? Yo no creo eso. Yo creo que lo que sucede es que no nos avisaban, pero sí estaba sucediendo. Se han probado, se han intentado. Le decía a un amigo cuando estaba conversando y después te puse yo ahí en un comentario a vos, Ronald, pues si las cuestiones hasta las liberaron, las soltaron ahí en el dark web y no sirven de nada, entonces ¿cuál es el chiste? Realmente qué se robaron o qué se perdió, porque también otra cosa es que en realidad conocemos poco detalle técnico de qué fue lo que sucedió y cómo fue que en realidad qué pasó. Pero yo sí creo que esta gente prueba, pesca, lanza el anzuelo, no pica, pues movamos el bote a otro lado y vayamos moviéndolo hasta que en algún momento pica. Igual que la pesca. Hay gente que es sofisticada para pescar y usa hasta radares para detectar los bancos de peces y esas cosas, ¿verdad? Yo me imagino que ellos deben hacer algún tipo de análisis porque son profesionales en eso, ¿verdad? Analizan tecnológicamente qué potencial hay y dicen, bueno, ahí puede ser, probemos, lancemos el anzuelo aquí a ver qué pasa. Pica, bueno, está bien. Aquí en Costa Rica se hizo un escándalo tremendo con todo eso. Y con ese escándalo creo que cooperamos más bien en vez de, porque entonces ya ellos vieron que tienen atención, que aquí pueden amenazar y que no han ni terminado de amenazar y ya aquí todos nos enteramos, ya nos contaron, ya nos dijeron. Entonces, creo que eso fue. Ahora ellos ven que esta zona es una zona susceptible en la que ese tipo de delito da fruto. Vean que a Estados Unidos también le pasó, la parte esta que los dejó sin, creo que era, no recuerdo qué zona de los Estados Unidos se quedó sin servicio de combustible incluso, ¿verdad? O sea, no es porque aquí seamos más o menos tecnológicamente, porque a los más tecnológicos también les ha pasado. Ahí sí podemos decir, nos ha pasado a todos en el mundo. Y el tema es que creo que todavía no hemos tomado conciencia y creo que es parte de responsabilidad, digo yo, de nosotros mismos los que estamos involucrados en este mundo, de dar un poco más de información con respecto a cuáles son los verdaderos alcances y los impactos que hay. Porque todavía hay mucha gente que sigue pensando, Graving, que esto no tiene ninguna consecuencia para nadie. Y ya ahorita lo estamos viendo, o sea, hemos visto el impacto que eso ocasiona a nivel de importación y exportaciones, y si esto se sigue tardando más tiempo en resolver, cuidado si no empezamos a tener también algún tipo de problema con alguna escasez de productos. Y ahí es donde la gente va a decir, bueno, de todos modos siempre lo digo, puta, ahora sí, qué mierda, ¿qué hacemos? Ahora sí siento que me está afectando. Y en el momento que empieza a haber afectación en términos de la cadena de
de distribución, los precios empiezan a aumentar y el costo de la vida aumenta. Entonces, el tema es que esto tampoco podemos darnos los lujos de llegar y decir, nos vamos a sentar en la galleta durante 2, 3 meses hasta que resolvamos el problema, pues vamos a activar el sistema de ATV, el TICA y otra vez todo normal, ¿no? Es algo que hay que encontrar una solución pronta. ¿Vos cómo lo ves, Grady? Totalmente de acuerdo, por eso les decía ahora y creo que vos lo acabas de argumentar muy bien, nosotros convivimos en la actualidad con tecnología y la tecnología nos sirve no solamente para vivir, sino para poder eh, acceder a los servicios que uno desee y un sinfín de cosas que verdaderamente las tenemos hoy por hoy a través de la tecnología, porque el ser humano de alguna manera se ha acostumbrado a utilizar más y más la tecnología y de repente a utilizar menos y menos sus manos, su caminar menos, en fin, todo lo que conocemos, ¿verdad? Como los beneficios de la tecnología, pero lo que he dejado de hacer como ser humano cuando tengo acceso a esa tecnología. Francisco lo decía también muy bien. Definitivamente hay un desconocimiento en alguna parte, en alguna medida. Primero creo yo que hay que ir introduciendo muchos términos que la gente hoy por hoy desconoce en términos de seguridad, en términos de ciberseguridad. Yo pensaría que tiene que ser como un ingrediente adicional, pero no viéndolo adicional, sino como un ingrediente más bien básico que debería estar en la, en el plato fuerte de todos. Y me refiero en términos de educación, es decir, es un pilar que hoy por hoy debería de darse no solamente en las escuelas, colegios, universidades o desde tempranas edades para hacer y crear esa conciencia del impacto real que puede traernos los estragos producto de la tecnología que hacen algunos, pero para no precisamente cosas buenas. Cuando entendamos eso, creo que vamos a estar un poco más preparados y quizás más conscientes del grave daño que nos podemos autogestionar nosotros mismos si no actuamos a tiempo. Me parece que por ahí anda el tema. Es un tema al final de educación. Si no recibimos nunca de repente eh, buenas y sanas prácticas en el sentido de cómo manejar nuestras finanzas, pues, ¿qué esperamos el día del futuro de nosotros? O sea, difícilmente podemos entender cómo se manejan las finanzas, pero si recibimos educación en ese sentido desde pequeños, quizás venimos con ese chip que quizás eso fue lo que faltó. O sea, en algunos años yo considero que no se hizo quizás como esa transición en términos de educación y que hoy en día está afectando. El caso de Coca-Cola es un claro ejemplo, ha sido pues claramente vulnerado. eh, y a nivel gobierno, a nivel en Costa Rica, eh, pues ni qué hablar, o sea, muchos entes de gobierno pues claramente se han visto con una afectación terrible y eso acarrea claramente muchos otros problemas, no solamente de logística, como muy bien lo mencionaba Ronald, sino también pues en algún momento pueda haber daños incluso hasta de reputación, que es a final de cuentas lo más grave. En fin, son innumerables los daños, pero vuelvo a repetir, creo que en la medida en que tengamos esa conciencia de qué es lo que estamos enfrentando, cómo lo podemos enfrentar, es cuando vamos definitivamente a acceder. Yo siempre a veces también pongo otro ejemplo claro, y es como cuando se cayó el famoso barco Titanic. El Titanic se cayó y ustedes lo saben muy bien, puesto que la única barrera que separaba prácticamente su carcasa del agua era eso, era una barrera nada más. Hoy en día muchas organizaciones prácticamente quizás tengan una o dos barreras. ¿Qué hubiese pasado si de repente el Titanic hubiera tenido más barreras y, y se hubiera, digamos, pues evitado esa semejante catástrofe? A ver, hoy en día estamos viendo lo parecido. Muchas organizaciones eh, ven cosas en función de dinero solamente y no destinan los fondos necesarios, posiblemente solo los mínimos, para temas de seguridad y no están destinando esa gran porción que hoy en día tienen que darle es decir, darle el campo, cederle el campo real que tiene y que predomina la tecnología en todo lo que hacemos. Siento que no se le está dando todavía ese espacio y no sé, esa dimensión. Creo que están un poco, quizás la tecnología, vuelvo a repetir, nos ha servido para muchas cosas, pero no hemos terminado dándonos cuenta qué es exactamente lo que tenemos en términos de tecnología.
Y siendo un poco controversial, Francisco, al puro principio de toda esta situación en la jerga popular se estuvo hablando de muchas teorías conspirativas, de que esto tenía trasfondo en llegar y esconder cierto tipo de situaciones que en los últimos días se han venido dando a la luz y que sabemos que están ahí. Eso definitivamente eso no va a hacer que esa información se pierda o que se salga tal vez en ese momento no va a estar digital, pero en algún lado de papel debe de estar. El tema es el hecho de haberse tratado esto como una teoría conspirativa y demás. ¿Crees que de alguna otra manera sirvió o le dio espacio para que los medios tuvieran que pensar un poquito más antes de empezar a informar lo que estaba sucediendo realmente, para no verse en medio de esa controversial entre llegar y decir, mire, es que 9 de cada 10 piensan que es una treta del gobierno para esconder toda la situación porque viene cambio de gobierno y no quieren que nadie se dé cuenta? Y a final de cuentas, creo que se perdió tiempo muy valioso en llegar y que muchas instituciones, y no solamente a lo dentro de las instituciones como tal, tomaran medidas. Se sabe que Hacienda se estuvo advirtiendo desde el Viernes Santo de que había una situación anormal y no fue hasta el lunes cuando regresaron prácticamente a trabajar que se dice que se empezó a hacer algo. ¿Cómo lo ves eso? Eh, este caso, bueno, primero vamos a quedar en algo. Aquí en Costa Rica las cosas se van a perder, no necesitan hacker para perderse. Se pierden nada más por ir a tirar a la basura y ya está, ¿verdad? O sea, eso no necesitan algo tan complicado y tan elaborado para perder el informe de la UPAC, por ejemplo, o perder la prueba de alcoholemia de doña Keila. Esas cosas se pierden aquí descaradamente sin necesidad de que haya un hackeo. Pero sí, creo que nos tomó movidos como muchas cosas porque ese no era un tema que la gente dominara y conociera. Tecnológicamente no. Entonces, las televisoras, a mí me ha tocado trabajar con Canal 13, que es me ha tocado estar ahí en varios programas, tuvieron que empezar a tratar ese tema, porque empezaron a decir, sí, hackear, bueno, ¿y qué hackear? Incluso ciberseguridad. Seguridad existe desde que yo me acuerdo. Lo que cambió fue que con la posibilidad de conexión que nos brinda Internet, ya yo tuve que cuidarme de que alguien se me metiera por ahí. Y antes no tenía que cuidarme de eso, ¿verdad? Entonces ahora sí, me conecté a Internet. Yo usé el ejemplo de un centro comercial y yo puse una tienda en el centro comercial. Así, claro, yo quiero abrir la puerta y que todo el mundo vea por la ventana y que si quiere entrar, entre y compre. Pero ¿qué me gané con eso? Bueno, que pueden entrar algunos que no quieren comprar, que lo que quieren es llevarse algo sin pagar, que quieren robar. Entonces yo tengo que cuidarme de eso. Y yo tengo que empezar a buscar ejemplos de ese tipo para poder explicar, sin términos técnicos, es esta cuestión de los ataques cibernéticos, ¿verdad? Que hasta los nombres son sofisticados y ya pues alguna gente definitivamente no entenderá. Lo otro que sucedió como fenómeno, que es normal aquí en Costa Rica, porque bueno, es que nosotros somos únicos, ¿verdad? Es que aparecieron un montón de expertos en ciberseguridad, ¿verdad? Pero es que es impresionante la cantidad de expertos en ciberseguridad que tenemos ahora en Costa Rica en 15 días. Ese hackeo produjo unos expertos, pero bárbaros en ciberseguridad. Pero sin embargo, un amigo mío me hizo una aclaración muy buena. Me ilustró, porque me decía que el término experto aplica para alguien que ya pasó por eso y que tiene la experiencia que eso generó. Y creo que aquí en Costa Rica nadie había pasado por algo así, nunca. Y tal vez a Graving me corrige si estoy equivocado, pero creo que no. Por lo menos yo no me acuerdo de conocer así algo público. Y entonces en realidad no tenemos expertos en esa parte. Agréguele a eso que aquí todo lo manejamos por política. Yo no explico ante la prensa cómo sucedió porque no sé si le voy a hacer quedar mal o bien al gobierno en turno. Entonces mejor me cuido y mejor digo las cosas políticamente. Entonces ahí tenemos otro problema porque nosotros tres estamos aquí y ninguno de nosotros está adentro de Hacienda
para conocer el análisis forense que hicieron y que en realidad detectaron y determinaron. Uno escucha algunas cosas, supone otras, investiga algunas que son públicas y alguna información que más bien generan los malhechores esos. Pero en realidad nos falta mucha información también. Todo eso generó un combo, un cóctel que provocó esto que tenemos ahora, que es una bola de nieve, que ahorita apenas vuelve a jugar Saprissa con la liga, entonces a todo el mundo se le olvida y se concentra más en el partido de fútbol. Pero mientras tanto, ya pasó la fiebre esta del partido, entonces otra vez le ponen atención a este tipo de temas. Sí, sí, efectivamente creo que, como vos bien lo dices, o sea, es una suma de cosas y a final de cuentas eso nos va a dar para muchos días más de noticias en los medios de comunicación y también para mucha desinformación en los medios de redes sociales, porque básicamente eso es algo que inclusive en la última semana se hizo muy de boga también, que fue la adquisición de Twitter por parte de nuestro querido nuevo inversor, ahora ya no con la parte de los viajes al espacio, sino ahora, ya también ahora es el dueño de Twitter. Bueno, todavía posiblemente va a ser el dueño, todavía no lo ha adquirido totalmente. El tema es que nuevamente entramos, las libertades de expresión debería o no debería tener censura. Porque una libertad de expresión para mí significa cuando vos podés hablar de algo, pero no estás mal informando a las otras personas de lo que estás conversando, estás diciendo la verdad. Pero creo que se pierde la libertad de expresión en el momento en que empiezas a mal informar a las personas y empiezas a manipular la información para bien, ya sea tuyo o de otras personas. Y en el caso de este tratamiento actual, porque hoy escuchaba de que hay muchas de las instituciones, bueno, las últimas instituciones que se supo fue la Municipalidad de Turrialba, la de Quepos, la de Alajuelita, y escuchaba que muchas instituciones se están negando a entregar información de los alcances de los ataques que están sufriendo. Y son instituciones del gobierno y es el mismo gobierno que está solicitando, bueno, en este caso, el OIJ, que está solicitando información para continuar con la investigación. Entonces, el tema es, realmente, ¿será que hemos creado un ambiente propicio para que las verdades a medias sean ciertas y las mentiras a medias sean verdades? ¿Qué opinan Bienvenido a Costa ustedes? Rica. Sí, es un muy buen punto el que tocas, Francisco, y te voy a decir, eh, Ronald, perdón, te voy a decir por qué, y creo que Francisco también lo decía ahora. Me parece que se le restó importancia desde el punto de vista de que esto se identificó en apariencia un viernes y hasta el lunes, vos lo apuntabas, se comenzó a darle tratamiento al caso. Eso pues es inaceptable, sea en cual sea la organización en la cual pase. Me parece que no había preparación dentro del ente de gobierno o la gente interna, pues pareciera que no estaba preparada para semejante situación y toda podemos decir, toda la coyuntura que trajo a nivel país de todo este ataque. El análisis forense, si bien es cierto, no lo hicieron a nivel interno, es decir, contrataron a un par de empresas que fueron las encargadas de hacer el análisis forense, el cual pues me imagino que habrá dado sus conclusiones, pero me parece que realmente se complica a veces mucho por el hecho también de no querer compartir qué es realmente lo que pasa, cómo pasó, y eso nosotros siento que pecamos mucho. En temas de ciberseguridad siempre se ha dicho que no precisamente por el hecho de que me hayan atacado voy a divulgar cómo realmente lo hicieron y qué pasó. A partir de ese punto, y a ver, y no digo que sea una tarea fácil, porque es una tarea muy complicada. Se meten a tu casa de habitación y pues no es tan fácil decir, mira, se me metieron a mi casa y me robaron X, Y, Z cosa. Eso no es tan fácil de decirlo. Máxime para una empresa, una organización que maneja datos, maneja información sensible de terceros, en fin, son muchos temas reputacionales que uno entiende. Sin embargo, en la medida de lo posible, si podemos compartir qué fue lo que pasó, cómo pasó y
cómo realmente nos atacaron, cómo nos vulneraron, creo que es en la medida de lo posible que nosotros vamos a poder crecer no solamente como país, sino como sociedad. Pero, disculpa, Gaby, pero en esto que me estás diciendo, bajo esa primicia, podríamos pensar que en ese momento estamos recibiendo verdades a medias y que Sí, realmente el para mí sí. alcance o el impacto podría ser mucho mayor de lo que hemos percibido o conocemos. Sí, para mí se hacen verdades a medias. Es una expresión que, analizándola bien, puede que suene hasta un poco dura, pero es la realidad. Yo honestamente me caso con esa afirmación y siento que de repente hay malos manejos también. Ustedes recordarán que esto surgió en apariencia un viernes, hasta el lunes se comenzó a darle tratamiento al tema, se contrató de inmediato a 2 empresas, pero el lunes, prácticamente en horas de la noche, entrevistan al, en este caso al ministro, ¿verdad? En turno, y lo que menciona es que prácticamente el otro día ya iba a estar todo operando, lo cual fue un desacierto tremendo, total, y eso más bien pues lo que decía Francisco, ¿no? Picó de alguna manera a la gente que se jacta cuando hace un ataque o vulnera un sistema o un servidor, entiéndase lo que sea, pues más bien provoca eso, ¿no? Provoca eh, como esas ganas de querer decirle y demostrarle a la gente atacada en este caso que realmente no está todo controlado y que más bien es como decirle, te puedo demostrar con hechos de que realmente tengo el dominio de lo tuyo, ¿verdad? Siento que a partir de ahí también no hubo un buen manejo en términos de ciberseguridad. Eh, Usualmente cuando hay eventos de ciberseguridad, y desde luego lo podemos ver en otra edición, tal vez un poquito más a fondo, no cualquier persona es la que tiene la misión o puede tener el reto de hablar. Hay todo un protocolo, no es el ministro, no es el presidente, no es el vicepresidente, no, es la persona que realmente tiene que hablar. Eh, y esa persona, pues claramente no era la persona que habló ese día y de hecho ustedes no sé si lo notaron, pero esa persona ya dejó de hablar del tema. Posiblemente alguien le dijo por recomendación, usted ya no va a hablar más de ese tema. Primero porque no es No es una su tarea área. fácil, claro, y no es un tema que domine, y no es que tenga que dominarlo, su preparación posiblemente sea más económica o de administración que de otro tipo, pero son los pequeños errores que a veces se cometen en el manejo propiamente de un delito. No hay que olvidar que la ciberdelincuencia no deja de ser un delito. ¿Verdad? Al igual como cuando se investiga un acto tipo crimen, un acto tipo hurto, un acto tipo robo, lleva todo un protocolo y lleva toda una serie de elementos probatorios y todo lo que podamos decir, pues así es en la ciberdelincuencia. También lleva un protocolo y desde luego pues alguien tendría que hablar si en su momento va a hablar, pero no es nada más venir y decir, no, no, ya mañana podemos levantarnos y no, aquí no ha pasado nada. Eh, Hay malos manejos y de eso podríamos hablar en otra oportunidad. ¿Y qué dice la academia, Fran? ¿Han tomado alguna medida con respecto a llegar y de alguna otra manera evitar que también sean eh, un punto de ataque a situaciones futuras o simple y sencillamente están viendo a los toros desde la barrera? Ok, aquí hay varias cosas. Bueno, primero, cuidarse de que no lo ataquen, ¿verdad? Cuidarse de que no lo agarre el toro, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que todo el mundo, digo yo, echó para su saco y revisó toda su configuración de seguridad para que suponemos no entre por donde pudo haber entrado a Hacienda, si es que fue así como entró. En realidad, como desconocemos toda esa parte, pero sí yo creo que todo el mundo hizo eso de entrada nomás. Allá hay ciberataques, bueno, y revisemos a ver si yo estoy cubierto o no estoy cubierto. En el CEPIC se revisó completamente, nosotros teníamos una parte web, entonces se revisó completamente esa exposición para que estuviera protegida y cubierta y cerrada, que no, sobre todo que con esto del teletrabajo se han abierto algunos portillos que podrían ser poco seguros si uno no se cuida. Y precisamente hay herramientas para hacerlo seguro, ¿verdad? No, Greg es el experto en esa parte. Entonces eso se revisó en el CEPIC para tener todo eso cubierto.
Sí, ya ahora sí, desde el lado académico, bueno, algunas universidades aprovecharon para hacerle promoción a su carrera de ciberseguridad, ¿verdad? De paso, valga el momento, ¿verdad? Entonces, como Sí, dice sí, aquel dicho, eso en Costa Rica no se podía no, no, faltar. es que acuérdense que el Válido, dicho aquello válido. del muerto al hoyo, el vivo al bollo salió de aquí, de Costa Rica, ¿verdad? Este, esas universidades han hecho un poco de promoción usando el tema ciberseguridad. Ya había, el tecnológico tiene una maestría en ciberseguridad, que ya tiene algún tiempillo de estar ahí. Ya habían algunas privadas también con posgrado en ciberseguridad. Grado es lo que no hay en ciberseguridad todavía. Y creo que esto le ha dado un impulso a algunos que quieren promover el sacar un bachillerato en ciberseguridad. Entonces, pues eso nos va a quedar ahora en este tiempo. Pero es que, a ver, y es algo que es, yo quería recordarle la analogía con los partidos de fútbol, porque precisamente cuando hubo un tiempo en que la gente se empezaba a meter a los partidos de fútbol para salir en las cámaras, por ejemplo, en los partidos de un mundial, alguien se tiraba, algunas chicas con muy poca ropa o chavalos sin ropa, ¿verdad? ¿Qué decisión tomó las televisoras? Tomaron las televisoras, enfocan otro lado y a esa persona no la hacen famosa. No, no cooperan con eso. O sea, si usted quiere tirarse ahí, usted se va a tirar y lo van a ver los que están en el estadio, pero no los 20, 30, 40, 50 millones de personas que están viendo un partido de un mundial de fútbol. A eso no, les quitan la cámara para que no lo vean precisamente. Eh, es parte de una estrategia que ellos siguieron, porque resulta que se habían dado cuenta que esa gente se sentía emocionada porque iba a salir en televisión. Entonces, el fetiche del chaval era salir desnudo en televisión y que todo el mundo lo viera. Y no le dieron gusto porque nunca lo tomaron, nunca salió en cámaras. Nosotros apenas sucedió este evento y apenas fue un boom, fue un del montón de noticias que aquí, que allá. En realidad yo después pensaba, y bueno, ¿y esta gente cómo se da cuenta que está funcionando? Que están teniendo éxito, viendo las noticias de nosotros. Si tal vez hubiéramos sido un poco más comedidos en cómo se daba esa noticia o simple y sencillamente decir, bueno, sujeto a ataque, sí, sí, porque sujeto a ataque es que alguien trate de penetrar. A, si uno pudiera revisar algún logger, se va a dar cuenta que a veces alguien ha tratado de entrar a la máquina. Pero eso no quiere decir que inmediatamente yo voy a salir a llamar a un periodista de Canal 7 para decir, mire, y estoy bajo ataque. Porque en realidad eso no es tan así. Ahora, por eso les decía yo, ahora el misil nos reporta que intentaron, pero no sería que intentaron hace 3 meses también y no pudieron y ahora tampoco pudieron. Cuando dicen sí, sí pudieron, bueno, ¿y qué fue lo que pudieron hacer o qué hicieron? Toda esa parte no la sabemos, entonces incluso uno en la parte docente, tratar de formular un caso para poder explicar qué se puede o qué no se puede hacer, digamos, si estuvieras dando, qué sé yo, un curso de Cisco y ver firewall de Cisco y cosas de ese tipo, ni idea, porque no sabemos qué es lo que ha sucedido. A lo mejor sí, estos chicos de estos maleantes intentaron penetrar alguna de las municipalidades, conectarse al servidor y el servidor le dio denegado, ya está. Hizo en 3 intentos, se cayó, le apucharon. Ahora, sí es cierto, alguien por ahí en un programa decía que eh, con solo que un equipo esté conectado a internet puede ser violado. Y la pregunta no es si puede, la pregunta es cuándo, cuánto se va a durar haciéndolo, pero puede ser violado. Pero hay condiciones de seguridad. Esa parte incluso yo creo que nos ha faltado, porque nosotros somos muy de la técnica del uyuyuy, digo yo, ¿verdad? Nos la usaron con la pandemia, nos la aplicaron con la pandemia, la del uyuyuy no saca el carro porque contagia el COVID, pero nadie dijo, viera qué bien que salimos de aquí, viera qué bien que está trabajando esta gente. Yo incluso sugerí, ¿por qué no le decimos nosotros a la gente de Hacienda? Bien, muchachos, qué bueno. Yo me acuerdo que yo iba camino a Guanacaste, a la universidad allá, al campus de Guanacaste, cuando estaban entrevistando en Monumental
a este señor de, bueno, uno de los de factura digital. Y él lo que decía era, hay que estar con calma, hay que estar tranquilos, y mis mejores deseos para la gente de informática que está trabajando en eso. Y yo decía, sí, sí, tienes razón, ¿para qué va a decir más? Si en realidad no sabíamos más. Más bien es un momento de tranquilizar a la gente y no de aplicar la técnica del yuyuy. Y no, ¿qué va a hacer aquí? Buenos ticos, ¿verdad? Le aplicamos el yuyuy y entonces ahora, sí, claro. Sí, efectivamente, yo no quiero negar el hecho de que hayan pasado cosas. Sí, claro, y cosas muy malas, como el que se cayera el sistema pues, de aduanas, ¿verdad? Que nos ha costado millones en exportaciones e importaciones. O la gente que no pudo facturar porque se cayó el facturador, el que da Hacienda, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero efectivamente eso pasó, son hechos, pero a veces uno lo magnifica o lo agranda, ¿verdad? Y entonces la gente más se asusta, más grande se hace la cosa y más feliz está el maleante que dice, estoy teniendo éxito, me está yendo muy, muy bien. Tengo que seguir en Costa Rica porque ahí me ayudan más bien. Ahora, Francisco, y tal vez para apreciar un poco lo que mencionabas, entiendo perfectamente lo que dices cuando a veces la misma cultura de determinado X o Y país nos mete como en esa cultura del miedo y comparto tu comentario, pero siento también que parte de esa cultura del miedo, vamos a ver, el ser humano a veces trabaja por lo general por impulsos. Si nos dicen, viene la pandemia, tenemos que usar más el alcohol líquido, lavarnos más las manos, y finalmente lo terminamos haciendo. Es posible que ahorita en tiempos de pandemia, que quizás pensamos que ya esté un poco más tranquilo, digamos, el ambiente, pues vamos igual aflojando como esas conductas, y eso pasa también en términos de tecnología. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Posiblemente antes de los ataques al ente de gobierno, pues quizás los usuarios no estaban reportando como debían, quizás si accedían a un portal y no veían el certificado de confianza, pues no lo reportaban, o si de repente quizás, no sé, algún RDP servicio expuesto a la Internet, en fin, cosas de ese tipo. Pero ¿qué pasa después del ataque? Posiblemente, y no sé si ustedes lo han percibido en las organizaciones, yo por lo menos desde el lado de la parte de la seguridad sí lo he percibido. La gente viene reportando más cosas con un ritmo más importante versus antes cuando no teníamos los ataques. Y consigo, ahí volvemos al mismo tema que planteabas, el tema del miedo. Claro, lo que pasa es que está muy reciente y posiblemente la gente tiene ahorita un porcentaje alto de ese miedo y precisamente está colaborando, digamos, más a la causa de seguridad. Pero posiblemente pasarán algunos meses y será que volvamos a como estábamos antes de los ataques, que no vamos a reportar esa concientización, tal vez no está haciendo el efecto deseado. Nada más lanzo la pregunta. Y con Y esa ahí pregunta quedaremos para una próxima, porque no, ya estamos llegando casi a la ya, hora ya nos del quedamos sin tiempo. programa. Ya Sí, nos sí, quedamos sí. sin tiempo y no es que vayamos, podemos ser muy flexibles, pero sí hemos sabido de que más de una hora, muchas veces, ya la gente a veces no se queda tan conectada dentro de un programa Claro. y de hecho, yo creo que si vamos hablando, podríamos quedarnos aquí perfectamente toda la noche conversando y yo sé que lo vamos a hacer así. A ver, para ir cerrando, Francisco, una anécdota que tenga que ver con temas de seguridad. ¿Qué te acuerdas de que te haya pasado a vos? No necesariamente que sea de seguridad informática, de algo que tú digas, más esto vale la pena contarlo porque por un descuido de mío me pasó esto. Y que aprendí, y que quedó como enseñanza para nunca más volverlo a hacer, ¿verdad? A ver, bueno, no es tanto que haya pasado algo así. A mí me tocó participar en las elecciones, en la primera elección que ganó Oscar Arias de presidente. Me tocó trabajar con Unisys, que era el proveedor de procesamiento electrónico de las computadoras del tribunal. Ya no están ahí. Creo que todavía no están, pero en ese tiempo sí. Y a mí me tocó ser el técnico que estaba en el centro alterno. Pero el centro alterno, bueno, cuando me dijeron centro alterno, yo decía, pues, ¿qué tiene? Me voy a ir a meter ahí donde sea, listo, ¿verdad?
El centro alterno era en el ICE, en el sótano del ICE, con las computadoras del ICE y en sesión plena. O sea, llevaban a los magistrados que habían sesión, otros magistrados, y esa sesión estaba ahí abierta y usted no se podía ir de ahí. Entonces ahí nos dejaron encerrados en el ICE. Ahí nos quedamos todos. Según yo, era nada más que ahí estaba la computadora, ahí estaba prendida y vámonos, ¿verdad? Hicimos un enlace, me acuerdo, hicimos un enlace en DLC entre los dos procesadores de comunicaciones. En ese tiempo así era como se trabajaba, no había y el ICE puso un clear channel entre el sitio de digitación, que era secreto, pero si por casualidad una estampida de elefantes salvajes le pasaba por encima de ese centro de digitación, entonces entraba el ICE y el ICE seguía procesando para cubrir todo eso. Nada de eso fue necesario porque todo se llevó a buen término, sin errores ni fallas, ¿verdad? Pero me acuerdo que ahí sí, yo salí hasta el día siguiente del ICE. Ni modo, ¿verdad? Increíble. Entonces, Buena como anécdota. Frank nos cuenta nuestra anécdota del día de hoy, Irving, te queda a vos el honor de escoger cuál es la canción con la cual vamos a empezar el programa. A ver, me imagino que puede ser de cualquier artista, ¿correcto? Cualquier artista, cualquier género. Bueno, Mientras no muy sea Bad sencillo. Bunny, vamos bien. Sí, Totalmente de mientras que acuerdo. no sea De acuerdo. reggaetón, Claro. yo sé que tal vez les vamos a caer mal a muchos, pero yo creo que Sí. Sí, va a ser como una regla oficial. Aquí el reggaetón está vetado. está Y vetado. creo, y es democráticamente, porque creo que los tres estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Está vetado y tampoco lo vamos a editar, diríamos, ¿no? Sí. Exacto. Exactamente. No, creo que para ir un poco, de alguna manera, correlacionado a lo que veníamos hablando al principio de la sesión, creo que podríamos irnos como a música de ese entonces, ¿no? Vamos a escoger algo de Phil Collins y vamos a escoger One More Night. De acuerdo. Bueno, gente, bien Francisco, y a la gente que nos acompaña en este programa, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Recuerden que cada 15 días vamos a estar con un nuevo programa, nuevos temas. De hecho, vamos a través de las redes sociales, si hay algún tema que quieran que tratemos acá, nos lo pueden hacer saber. Y nos veremos entonces dentro de 15 días, compañeros. Que tengan una feliz noche, porque estamos grabando de noche, de día lunes. Que descansen y estamos conversando, ¿de acuerdo?